Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas cosas buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses? Y si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba. Había él en ese lugar, se quedó. Fueron a verlos muchos y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces estamos con este Evangelio, ¿verdad?, de San Juan. Es muy importante porque Jesús aquí también se enfrenta e incluso él mismo desafía, ¿verdad?, a los que le están acusando. Lo que llegan de Yara, pero ¿por qué? Y porque él simplemente da testimonio de lo que él es o quién es él. Yo soy esto y por lo tanto mi testimonio son mis obras, mis acciones. Qué lindo, queridos hermanos. Yo pienso que con eso nomás si nosotros entendimos eso. Yo soy presidente de la República, soy ministro, soy sacerdote, soy obispo, soy el Papa, soy un laico consagrado, soy un papá de familia, herea. Entonces, soy o muestro, ¿cómo? Con la forma que corresponde, es decir, mi ministerio. ¿Qué ministerio yo tengo que ejercer como un papá? Eñangaecolan de familia, eñangaecolan de la escuela, eñangaecolan de la yigre, eñangaecolan de envidecor, eñangaeco, entonces, de lo que significa esa relación familiar de comunidad, como sacerdote, como obispo. Del rebaño que Dios te confió, de la gente, de la familia, de los pobres, de los necesitados, de los ricos, de todo. Es decir, de aquellas personas que necesitan, y todos necesitamos de la gracia de Dios. Bueno, ese es mi ministerio, hasta donde llegue, ¿verdad? Porque siempre estará la apertura del corazón de las personas. Bueno, eso es importante. Pero primero comencemos nosotros mismos. Y por eso, aquí nosotros nos encontramos con un confrontarse. Enfrenta por una parte y desafía también Jesús. Él no tiene miedo en desafiar también porque Él está diciendo, bueno, esto es lo que yo estoy procurando. Hay que ver si ustedes están respondiendo a ese llamado y a esa gracia del Señor también. Pero si nosotros estamos seguros que hicimos lo que teníamos que hacer, como dice el Evangelio, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Daña convertimos a hoy entonces a todo el mundo seguramente, pero por lo menos ella popicolar ella poanacuria lleva. Pero lo hiciste en serio y lo hiciste con mucha qué cosa. Lo hiciste con una fidelidad de corazón. No es que voy a decir nomás, porque algunos pues se excusan también, no, ya popea, ya pomo, etcétera, pero bajo mentira es lo que te está diciendo y que te está queriendo convencer, como si fuese, como decíamos antes, esa frase te quiere hacer pasar gato por liebre, ¿verdad? Muy bien. Entonces Jesús tiene también, queridos amigos, en esta lectura, en el día de hoy, muy clara la fuerza y la verdad de su mensaje. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo?
no me quieran hacer dudar de lo que Dios verdaderamente me ha dado como misión para que yo transmita. La peña pejendujan guaysha, pejendujan guaysha, peñan de yara yerurea PM. O sea, yo estoy seguro de este mensaje y no voy a dudar porque estoy convencido, pero absolutamente. Y le digo algo más. Mi comunión, mi comunicación con Dios, con el Padre, y mi conocimiento también de esa relación con Dios es total y absoluta. A Pepe no podemos votar como hay gente de Yara. Y entonces por eso, por una parte decíamos, se enfrenta, se confronta y también, a pesar de que le dicen, este está blasfemando, este está diciendo cosas contra Dios, mapio, coa, etc. Jesús, sin embargo, está seguro y por eso es capaz también entonces de presentar lo que Él es. Y eso es un desafío para aquel que está encerrado en sí mismo y para aquel que cree que siente móvil y guapa, los fariseos. Sheab, el dueño de la verdad, y sin embargo no es capaz de entender la apelación que Dios le está haciendo a través de la misma palabra de Jesús. Que así sea. Que así sea.